Muy buenas tardes a todos. En nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la conferencia magistral que dictará el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Esta transmisión especial se lleva a cabo en vivo y en directo desde el Aula Magna Gabino Fraga del INAP a través del canal ILCE TV en YouTube. A continuación presento a los integrantes del Presidium. Licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Maestro Arturo Velázquez Jiménez, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. Ingeniero José Raimundo Arce González, director del Centro de Consultoría en Administración Pública. Saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo a las asociadas y asociados, alumnos del INAP y de las instituciones de educación superior, a los representantes de México de los países latinoamericanos que nos acompañan, así como invitados especiales. Bienvenidos todos. Para dar inicio, presentamos al maestro Carlos Reta Martínez, presidente del INAP. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde realizó también estudios de ingeniería y maestría en Administración Pública. En el sector público se ha desempeñado como secretario general de Gobierno y secretario general C del Departamento del entonces Distrito Federal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE UNESCO, así como director general de Televisión Educativa. Fue director general de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, de la Secretaría de Gobernación, diputado federal en la 56 legislatura. Cedemos la palabra a Carlos Reta. Adelante. Saludo al secretario de Educación Pública, Otto Granados, y al director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Arturo Velázquez Jiménez. Honorables miembros de la mesa. Saludo también con enorme aprecio a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Quiero expresar que me llena de satisfacción estar con todos ustedes para atender a la espléndida disertación que nos ofrecerá el secretario de Educación Pública, Otto Granados, y que al mismo tiempo engalana la firma del convenio de colaboración en materia científica y académica que esta institución suscribirá con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Otto Granados no necesita presentación, dado el relevante papel que ha tenido desde hace ya muchos años en la vida pública, tanto como servidor público, diplomático y desde luego lúcido especialista en políticas públicas. Quiero expresar que es muy grato en este día contar con su presencia. El secretario Otto Granados es un estimado y apreciado amigo del INAP, que ha sabido entender su función para responder las necesidades de formación, capacitación y profesionalización de los servidores públicos de nuestro país y, en consecuencia, ha apoyado diversas actividades del Instituto, así que públicamente le agradezco su actitud positiva hacia el INAP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
A continuación presento al licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, quien dictará la conferencia magistral. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencia Política en el Colegio de México. Ha sido secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, gobernador de Aguascalientes, embajador de México en Chile en 2 ocasiones y subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. En 1990 fue condecorado por el Gobierno de España con la Orden al Mérito Civil en grado de Gran Cruz. En 1992, el National Council of la Raza lo reconoció por sus contribuciones a la población hispana en Estados Unidos. En 1994 fue designado Global Leader por el World Economic Forum de Davos. En 2008 fue distinguido como profesor honorario del Instituto de Estudios Bursátiles de España, una institución adscrita a la Universidad Complutense. En 2015, el gobierno de Chile lo condecoró con la Orden Bernardo O'Higgins en grado de Gran Cruz. Cedemos el micrófono al licenciado Otto Granados Roldán. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En primer lugar, una sincera disculpa por la demora involuntaria que sufrí para llegar al INAP, pero les agradezco mucho el que me hayan hecho el favor de invitarme. Le agradezco mucho a Carlos Reta y a Arturo Velázquez y a todos ustedes el darme esta oportunidad de compartir hoy un corte, un balance de cómo vamos en el tema de la muy controvertida reforma educativa a más o menos 70 días de concluir esta administración, así que no quisiera decir que es un pliego de mortaja, ni mucho menos, sino simplemente hacer un balance de rendición de cuentas de lo que han sido estos 5 o 6 años en este aspecto tan importante. Preparé una presentación que ya debe andar por ahí, si me hacen el favor de colocarla, que trataré de no agotarla in extenso para no aburrirlos ni mucho menos, sino detenerme quizás en los aspectos o en los capítulos que en mi opinión son, digamos, los más importantes en este proceso que hemos vivido en México en estos años. Y trataré de seguir el consejo que alguien me daba hace muchos años. Me dijeron, cuando hables en público, cuídate de seguir 3 prescripciones. La primera, habla claro para que te entiendan. La segunda, párate bien para que te vean. Y la tercera, cállate pronto para que te aplaudan. Así que voy a tratar de hacer honor, digamos, a esos consejos que me dio mi madre cuando era yo chico. Muy bien. La reforma educativa mexicana, esta reforma educativa mexicana ha tenido, a diferencia de lo que se percibe o se lee en la opinión pública, muy distintos componentes. Tan solo la elaboración del libro blanco al que estamos obligados a entregar a la función pública más tardar el 30 de octubre aproximadamente, y digo, lo menciono eso como un ejemplo porque aquí hay especialistas y expertos en estos temas, es un índice de 11 páginas. Ese índice contiene pues un enunciado, un listado de los distintos componentes de esta reforma que me parecen a mí que ayudan o nos pueden ayudar a entenderla mucho mejor en sus complejidades técnicas, institucionales, presupuestales, administrativas y desde luego políticas, en la medida en que se trata de una reforma esencialmente sistémica y estructural. De manera tal que preparé esta presentación con una estructura que trate de irnos llevando de manera más o menos lógica, más o menos didáctica por cada uno, o por lo menos por algunos de los componentes, creo yo, más importantes de la propia reforma. En primer lugar, como todos ustedes recordarán, porque aquí veo algunos participantes de ese proceso de gestación, de alumbramiento, la reforma nació en un contexto particularmente fértil de la política mexicana, en donde un arreglo institucional entre el nuevo gobierno y las distintas fuerzas políticas permitió diseñar y formular y en los siguientes años ejecutar un pacto político
que tenía varios componentes en términos de reformas, pero que para el caso de la reforma educativa se planteó esencialmente tres objetivos fundamentales. El primero de ellos era la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa. El segundo, buscar, y así se introdujo en el tercero constitucional, una mejora de la propia calidad educativa. Y tercero, constituir un sistema nacional de evaluación esencialmente en dos vertientes, de docentes por un lado y de logros de aprendizaje por otro. Este diseño conceptual, este diseño político, se plasmó a su vez en cuatro componentes. El primero de ellos, por supuesto, la reforma del tercero constitucional principalmente, y luego en tres leyes reglamentarias. La primera, la Ley General de Educación, que ya existía desde 1993, que fue reformada con varios capítulos, uno de ellos, por ejemplo, muy importante e interesante, de concurrencia estatal en la prestación del servicio educativo. En segundo lugar, la Ley del INE, que ya existía también, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ahora se le dio el rango de órgano constitucional autónomo, así lo prevé también el propio tercero constitucional, y los cambios que se hicieron a la propia ley, que data, si mal no recuerdo, de 2002 o 2003 aproximadamente, y luego una nueva ley íntegra, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, que fue en realidad el pivote o uno de los pivotes más importantes en este proceso de diseño, de formulación y de ejecución de la reforma educativa, que es una ley muy importante, es muy interesante, ciertamente tiene un diseño complejo, en algunos capítulos incluso sofisticado, pero que lo que hace es simplemente reconocer la complejidad del sistema educativo nacional. Y finalmente, tanto del pacto como de la propia arquitectura legal, derivaron una serie de acciones de política pública, de componentes de política pública, estos que yo mencionaba un poco en el índice del Libro Blanco, que fueron 10 o 12 metas, procesos muy específicos, que eventualmente podríamos agrupar principalmente en cuatro, digamos, cajones. Mejores maestros, mejores escuelas, mejores contenidos y, por supuesto, mejores resultados. A partir, digamos, de varios elementos como el nuevo modelo educativo, el desarrollo, la construcción de un servicio profesional docente, la integración de un genuino sistema nacional de evaluación educativa que nos permitiera hacer algunos de estos procesos. Si nosotros contrastásemos contra estos que fueron los principios iniciales o las metas iniciales previstas por la reforma, principalmente en el año 2013 y alguna que otra en el año 2014, pues podríamos entonces empezar a hacer ya, estamos en un momento muy oportuno de hacer un cierto contraste entre lo que se planteó, las metas que se señalaron y lo que tenemos en este momento. Y es muy importante porque, dada la dimensión y las complejidades de la reforma, evidentemente que no ha habido, en mi opinión, por parte de la opinión pública en general, una comprensión detallada, fina, casi quirúrgica de estos procesos, y me parece que es un buen momento, como decía, de hacer ese contraste. Y lo digo también porque, como afirmaba un legendario senador norteamericano, Daniel Patrick Moynihan, que decía, bueno, todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propias realidades. Así que vamos a hacer ese contraste. En primer lugar, ¿qué pasó con este tema de la rectoría educativa? Bueno, antes teníamos, no me voy a detener mucho en eso, ustedes lo saben bien, un sistema clientelar, corporativo y discrecional, prácticamente en todos los movimientos en torno a la docencia mexicana, en el ingreso, en la promoción y por supuesto en el desempeño, que se fue construyendo a lo largo de todo el siglo pasado, que tuvo ciertamente componentes esencialmente políticos, particularmente en los años 40, en los años 50, en los años 60, cuando se iba aparejando la integración de un régimen político con dosis o con tintes o con ingredientes de corporativismo, que fueron un poco la constante a lo largo del siglo pasado. Bueno, hoy, gracias a la reforma, a la instrumentación de algunos de los procesos señalados previamente, tenemos un sistema de obligaciones y derechos claro, transparente, meritocrático y verificable. Tan solo, aunque lo voy a mencionar más adelante, el hecho de que a través de esta posibilidad hoy se hayan asignado 207,000 nuevas plazas y promociones estrictamente por concurso, concursos públicos, abiertos, de oposición, bueno, son una muestra importantísima de esa transición central.
Si de esos 207,000 que acabo yo de mencionar, consideramos que 172,000 son plazas de nuevo ingreso a la docencia bajo el nuevo sistema, estamos hablando de aproximadamente el 15% del 1.2 millones de maestros que tiene el sistema educativo mexicano. Y ese 15%, haberlo logrado en más o menos 4 años, porque este proceso empezó concretamente en el segundo semestre del 2014, no me dejará mentir uno de los arquitectos de ese arranque, César Becker, que es un experto en estos temas y en toda la política de recursos humanos de la Secretaría. Me parece a mí que es sinceramente un logro muy importante si lo comparásemos incluso con otros países de mucho menor escala, como el caso de Chile, que tiene un sistema educativo, si mal no recuerdo, de entre 6,5 y 7 millones de estudiantes y un número menor de maestros. Si me la ponen otra vez, por favor. En segundo lugar, la instrumentación de la reforma educativa en prácticamente todo el país. Es verdad, y más adelante veremos algunos datos, que ha habido 4 estados, los estados en donde históricamente desde 1979 ha habido un nivel de conflictividad sindical relevante. Ahí la velocidad en la instrumentación de la reforma ha ido, por razones muy distintas, de manera mucho más lenta. Las resistencias no pudieron ser del todo superadas, aunque sí hayan hecho avances importantes en comparación con lo que teníamos al inicio de la reforma. Tercero, la construcción de un censo de escuelas, de maestros y de alumnos de educación básica y especial que no teníamos, quiero decir un censo estadística técnicamente riguroso como el que se levantó en 2013 y se publicó en 2014, que dio un mapa de los datos y de las carencias que podían orientar la toma de decisiones de política pública. Quisiera recordar que cuando se hizo la descentralización y se firmó en 1992, y empezó la Federación a transferirle a los estados en 1993 el servicio educativo de nivel básico. Yo empezaba apenas a ser gobernador en Aguascalientes. La Federación nos entregó esencialmente, no estoy exagerando, pero casi así fue, una pequeña hoja que simplemente contenía un número aproximado de alumnos, un número aproximado de maestros y un número aproximado de escuelas, y nada más. Ningún mapa de navegación, ninguna hoja de ruta, digamos, con los elementos más sofisticados que se usan ahora. Entonces, el contar con este censo era esencial para poder construir decisiones de política pública, la autonomía constitucional del INE, que ya mencioné, y la creación del FONE, que fue también un elemento central con enormes ventajas, voy a mencionar algunas de ellas más adelante, que permitieron ordenar, transparentar, hacer mucho más eficiente el manejo de la nómina educativa federalizada en la educación básica. En segundo lugar, en ese esquema que yo les proponía de mejores maestros, mejores escuelas, etcétera, ¿qué ha pasado con la construcción de ese sistema del servicio profesional docente? Bueno, la primera innovación que introdujo la reforma es que ahora iba a ser un proceso abierto, es decir, iban a participar en él no solamente los egresados de las normales, como era habitualmente, e incluso cuando era la plaza automática, una vez que uno salía de la normal, sino que se abrió la posibilidad de que participaran en este proceso egresados de instituciones no normalistas, es decir, de instituciones de educación superior, como el INAP, como cualquier otra universidad, tanto públicas como privadas, por muy distintas razones. Menciono 2 simple y sencillamente. Como ustedes bien saben, la matrícula de normales ha venido bajando de manera sistemática ya desde hace varios años. Y en segundo lugar, ese diseño de la reforma consideró, en mi opinión, con total atingencia, el poder darle este nivel al reclutamiento de los nuevos maestros podía enriquecer en sí misma el perfil de la profesión en beneficio, por supuesto, de la escuela pública. Ahora, como decía ya, los directores y los supervisores se seleccionan y ascienden mediante concursos de promoción y mérito, y están ingresando a la carrera prácticamente los mejores, 1 de cada 4, que es más o menos el porcentaje que se observa, de acuerdo con la literatura académica internacional, en los países nórdicos y en los países que salen mejor calificados en las pruebas llamadas PISA. Si ustedes ven el cuadro de la izquierda, los concursos de ingreso que hemos realizado ya desde el 2014 hasta la fecha, han participado en ellos 806,000 personas. De ellos han obtenido el resultado de idoneidad
que es como se conoce el resultado aprobatorio, aproximadamente la mitad, esos 400,000. Y de ellos, de esos 400,000, han entrado efectivamente los 172,000 que yo mencionaba. Lo que quiere decir que de cada 4 aspirantes a entrar a la escuela pública, al servicio educativo público, está entrando uno, lo que evidentemente asegura, es una hipótesis, pero una hipótesis bastante robusta, el que la escuela pública está reclutando probablemente a los mejores estudiantes en esa dirección. Cada uno de estos procesos de ingreso, además, son procesos con una normatividad muy laboriosa, muy específica, son convocatorias abiertas, hay un proceso muy riguroso de calificación y de enorme transparencia. Hoy, en prácticamente todo el país, y ustedes lo pueden verificar simplemente entrando a YouTube, y ahí van a ver videos de todo el país, hay entregas públicas de los nombramientos de las plazas de aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones a partir de un puntaje colocados en un orden de prelación entre el que obtiene las más altas calificaciones y los que siguen en orden descendente. Me tocó vivir hace relativamente poco, hará 6 semanas, 8 semanas, acompañé al gobernador del Estado de México, aquí muy cerca, en Toluca, en el centro de convenciones, a la entrega de plazas correspondiente al nuevo ciclo escolar, el 2018-2019. Ahí se entregaron aproximadamente 8 o 10 mil plazas, y entonces entregamos de manera simbólica, el gobernador y yo, 10 de ellas de manera simbólica a los que habían obtenido las mejores calificaciones. Pues déjenme decirles, y estaban ahí sentados, como están en las 2 primeras filas de aquí. Déjenme decirles que de esos 10 que habían obtenido sus mejores calificaciones, 3 de ellos eran pertenecientes a la generación 2014-2018 de Ayotzinapa, es decir, la generación de los 43, que habían concursado en este proceso fuera de Guerrero, porque así lo eligieron ellos, fue en el Estado de México y en otros estados más, y contra lo que podría uno haberse imaginado, dadas las condiciones complejas de esa normal en particular, pues había 3, el número 1, y lo digo porque estaban ahí sentados con su número y nombre, aquí el sticker pegado en el saco, el 1, el 3 y el 7 eran egresados de Ayotzinapa. Historias como esa podrían haber parecido imposibles, no sé, hace 10 años, hace 15 años, pero hoy efectivamente están generando un cambio en el perfil y en la composición de los sistemas de reclutamiento y contratación en el servicio público docente. Como ustedes bien saben, hay distintas familias de evaluación que las agrupo en 3, el ingreso, la promoción y el desempeño. Hasta el final del ciclo escolar pasado, o sea, el 17-18, habían participado ya en este proceso aproximadamente 1.520.000 personas. La mitad de ellos, como dijimos, ingreso, y el resto en evaluaciones de promoción y de desempeño. Decir que 1,5 millones, poco más de 1,5 millones de personas han participado en este proceso, que resultó el más complejo por razones muy diversas en todo el conjunto de la reforma educativa, me parece a mí que es un logro muy importante de esta reforma. Como decía hace un momento, como consecuencia de estos procesos se han asignado ya y entregado 207,000, casi 207,000 plazas y promociones asignadas por concurso, con resultados muy relevantes y muy interesantes que veremos un poco a continuación. Ya han empezado a surgir algunos estudios, algunos reportes, si ustedes quieren preliminares, pero tendremos más en el transcurso del año y seguramente el año que entra, que nos empiezan a mostrar alguna información preliminar de si esto está teniendo un impacto en ese cajón que yo mencionaba o que describí como mejores maestros. Y la respuesta parece ser positiva, parece ser afirmativa. Un estudio muy reciente del Banco Mundial nos muestra que a partir de la entrada en vigor de la reforma, los maestros mexicanos podrían estar teniendo ya un nivel de desempeño mucho mejor, y eso lo podemos quizá corroborar con una información, con una cierta minería de datos más específica respecto de algunos de los procesos específicos de esa familia de evaluaciones que es la evaluación del desempeño.
La evaluación del desempeño está dividida en 4 niveles de calificación: destacado, bueno, suficiente, insuficiente. En la barra de la extrema izquierda, de color azulito, me parece, que fue el primer proceso que se hizo de este tipo de evaluación, el 7.9% obtuvieron el nivel de destacados, el 40.8% de buenos, el 38.4% de suficientes y el 13% de insuficientes. Si vemos ahora la barra de color verde que está a la derecha en las mismas secciones que acabo de mencionar y que compara 3 evaluaciones de desempeño, que son las que hemos hecho hasta ahora, la cuarta empezó el 3 de septiembre, pues entonces veríamos que de ese, si me lo quitan la fotito por favor, para poder ver, el 7.9% del destacado en el primer grupo ahora es de casi 16%, el bueno subió en la segunda experiencia del 40.8 a casi el 50%, luego volvió a bajar al 44.2 y por consecuencia, como es natural, los suficientes que obtuvieron, que fueron el 38.4, bajaron al 31.2 en la última edición de esta evaluación y los insuficientes bajaron del 13 al 8.9%. Aquí hay un componente que es muy relevante señalar y destacar porque se dijo un poco y se volvió un latiguillo, un cliché, diríamos, que esta reforma era una reforma punitiva, laboral, etcétera, etcétera. Todas las reformas en el mundo, y según la OCDE tiene noticia de que se han hecho en el mundo desde fines de los años 70, principios de los 80, 450 reformas de muy distinta naturaleza, unas de ingreso y acceso, otras de carácter sistémico, unas muy específicamente dirigidas a educación superior, cosas así, pero en un universo de 450, todas ellas, o una buena parte de ellas, han tenido siempre un componente, como es natural, de carácter administrativo. ¿Por qué razones? Pues porque se trabaja esencialmente con capital humano en los procesos educativos. Les voy a dar nada más un ejemplo de ese nivel de natural polémica o controversia que se presenta. Ya en democracia, la primera reforma educativa que se hizo en España debe haber sido en 1982, con el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español, 1982. Bueno, a la fecha todavía España está discutiendo ya una nueva ley que se llama LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, es decir, del 82 hasta el 18. Quiere decir que es un proceso continuo y esa ley española no ha podido pasar todavía. En Chile, por ejemplo, para una reforma específicamente dirigida a educación superior, que promovió la presidenta Bachelet, que acaba de concluir, se tardaron también 4 años, y no fue sino hasta el 4.º año cuando más o menos pudieron ponerle en marcha. O sea, lo doy como ejemplo de que estas reformas, y sobre todo las reformas sistémicas y estructurales, tienen componentes muy diversos, pero todos ellos de una u otra forma con un grado de controversia y de polémica, y por supuesto la nuestra no ha sido y no tenía por qué ser la excepción. Más bien, lo raro hubiera sido que no hubiera generado este tipo de componentes. Pero entonces se dice, esta reforma es punitiva porque cancela los derechos laborales adquiridos, tal. No es verdad. Como está claramente señalado desde la Constitución y luego en la Ley del Servicio Profesional Docente, para estos efectos hay 2 posibilidades. La primera posibilidad es que todos aquellos maestros que ya estaban en servicio antes del mes de agosto del año 2014, que ya tenían 1 o 25 o 30 años en el servicio y que debieron presentar su evaluación del desempeño, pudieron haberla presentado. Si obtenían el resultado llamado allí insuficiente en la primera ocasión, podían presentarlo en una segunda, si lo volvían a obtener el resultado, una tercera. Y si la tercera seguían obteniendo el mismo resultado de insuficiente, entonces dejaban de prestar la función docente frente a grupo y pasaban a una función distinta en la escuela o en la administración educativa del estado correspondiente, o incluso podían optar por planes de retiro. Este sentido benigno de una legislación de este tipo, sinceramente uno no lo encuentra tan fácilmente en otro tipo de profesiones. Para quienes entraron ya después de agosto del 2014, que son estos 170 y tantos mil que acabo yo de mencionar, esos es el mismo procedimiento, son 3 oportunidades, pero si a la tercera fallan, pues entonces tienen que dejar el servicio educativo. Igual pasa
en otros países, en los distritos escolares en Estados Unidos, en Chile, en Inglaterra. En muchos países hay sistemas de evaluación conocidos normalmente como sumativos, como formativos o como híbridos, y en todos ellos hay un componente en esa dirección, como hay componentes positivos. Hoy, a partir de esos resultados, entre los destacados y buenos, hay ya 112, 120,000 maestros que están obteniendo incentivos salariales adicionales de entre el 24 y el 36%, precisamente por haber obtenido esos resultados que acabo de compartir con ustedes. Es como en el béisbol, al tercer strike, ¿sí? Ahora está de moda el béisbol, entonces y así pasa en el béisbol. No soy un experto en la materia, pero entiendo yo que así funciona. En segundo lugar, se ha dicho, es que es una evaluación que no reconoce el contexto en el que opera el maestro, allá en una ciudad grande como México, o en una comunidad apartada como Aquismón, en San Luis Potosí, de donde vengo esta mañana. No es verdad. El primer modelo, que se llamó Modelo 1 de evaluación, que se aplicó en noviembre del 2015, sirvió de termómetro para poder evaluar si el diseño de los instrumentos, que le corresponde esencialmente tanto a la SEP como al INEE, hay un proceso de validación, era el más eficiente. Y nos permitió, a partir de distintas consultas que hicimos, el INEE encargó un estudio, una evaluación a la UNESCO, nosotros hicimos 2 internamente, nos dio mucha información de esa evaluación de noviembre de 2015 que nos permitió mejorar ese proceso, para que entonces el maestro que está hoy, desde el 3 de septiembre y hasta el 20 y tantos de noviembre, presentando esta evaluación del desempeño, pueda realizar su evaluación en 3 etapas. La primera etapa, que es un informe de responsabilidades profesionales, que tiene 2 componentes, un cuestionario que es respondido por el sustentante, que es una autoevaluación, y un cuestionario que responde su autoridad inmediata, es decir, el director de la escuela. Normalmente, estos 2 componentes de la etapa 1 no cuentan para la calificación, excepto si aportan puntos en positivo. Y son realmente 2 elementos altamente contextualizados e incluso personalizados. Si yo doy clases aquí en el futuro, en el INAP, ahora que pase al Ejército Industrial de Reserva, Carlos, y entonces trabaje yo bajo las órdenes del doctor Martínez Ansúrez, pues me imagino que el doctor me va a evaluar en algún momento, llenará un formulario y dirá si soy o no buen maestro, no adelantes vísperas, mi querido maestro, pero de ese nivel de contextualización es. El segundo es un proyecto de enseñanza que vale 60% y que está referido esencialmente o a mi grupo, o a mi escuela, o a mi materia, o a un grupo de alumnos específico que puedan tener necesidades especiales por alguna circunstancia. ¿Qué más contexto puede haber que el que yo desarrolle como parte de evaluación este proyecto de enseñanza que vale 60% en un ámbito tan cercano, tan próximo, tan familiar como mi propio grupo y mi propia escuela? Y el tercero es un examen de conocimientos didácticos y curriculares que vale 40%. En el modelo 1, este es el modelo 2, en el modelo 1 de esta evaluación, ese examen ciertamente era muy largo y se consumían muchas horas, a veces 6, 7 horas divididas en 2 días, lo cual naturalmente pues era agotador, extenuante para el maestro. Ahora se tiene un examen de conocimientos que debe traer 90, 100 reactivos que de acuerdo con la experiencia más inmediata, el maestro suele contestarlos en un promedio de 2 horas y media, 2 horas 45 minutos. Es un examen además cuyos reactivos son piloteados previamente. Es decir, para un reactivo que aparezca en ese examen, pudo haber un piloteo probablemente de 25, 30 o 35 para ver cuáles funcionaban de acuerdo con la experiencia de los técnicos en esta materia, en donde se supone que el comportamiento de una respuesta pues es el de una campana clásica. O sea, lo que dicen los expertos es que si observa que todos lo contestaron bien, pues está mal el instrumento. Todo lo contesta mal, también está mal. Entonces tiene que observar una campana, una curva
digamos, bastante típica, que la hacen además, y esto es muy importante, no la hacen los burócratas de la SEP, tampoco, estos exámenes se elaboran en el Centro Nacional de Evaluación Educativa, pero se pilotean entre pares. Es decir, el CENAL contrata, llama maestros en servicio, que son previamente certificados por el propio INE, que son los que analizan y ven el comportamiento de los instrumentos. Me han contado, por cierto, que cuando había instrumentos más o menos similares en otras épocas en el sistema educativo nacional, las preguntas ya las mandaban prefabricadas y casi prerespondidas de alguna institución sindical, no mencionaré cuál, pero venían ya, digamos, era algo bastante ya cocinado en ese sentido. Bueno, y además muchos de ellos hay un banco de reactivos donde los maestros pueden practicar, ensayar todo el tiempo, y también ha generado, hay que decirlo, y ya, en mi opinión, redescubierto el enorme potencial del maestro mexicano trabajando con unos incentivos correctamente alineados que potencien un poco sus enormes capacidades, como lo están mostrando en ese proceso. Y luego vienen los puntos de calificación, me los brinco para no cansarlos, y se le entrega al maestro un informe. Es un informe real, es un informe de un maestro que se llama, por ahí está el nombre, no sé a ver si alguien me ayuda, Genaro Chavarría, que es, por cierto, del estado de Aguascalientes, no tiene nada que ver conmigo, simplemente salió en pues ahí está. Entonces le entrega a ese profesor ya evaluado un informe que puede tener entre 4 y 12 páginas, que le dice muy específicamente cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, etcétera, etcétera, que le permite a su vez el poder reflexionar sobre su propio desempeño, el poder tomar determinados cursos de capacitación, dependiendo donde él advierta que hay áreas de oportunidad para su mejora formativa. ¿Qué es lo que ha pasado en este sentido? Y mi hipótesis, estamos ahora trabajando con más información para que esta hipótesis sea comprobada de manera más robusta, de que ese esfuerzo que están haciendo los maestros está arrojando ya obviamente mejores resultados, también a nivel de asignaturas. Mostraba yo hace un momento en los grupos de desempeño, los buenos, destacados, etcétera, pero también pasa lo mismo en algunas materias seleccionadas. Por ejemplo, en educación especial, los destacados brincaron del 7% a casi el 17%, en secundaria del 9% al 15%, en telesecundaria, ojo, del 5.6% al 18.8%, y en química del 8.6% al 15.3% en estas evaluaciones. Mencionaba yo hace poco los programas de capacitación que nosotros, la Secretaría está obligada a dar si un maestro ha resultado insuficiente. No solo para ellos, lo pueden tomar el que quiera. Aquí hay que reconocer que nuestro programa de capacitación del 2015 fue bastante malo, en 2016 malo a secas, pero en 2017 y 2018 ya tuvo un mucho mejor desempeño, lo vamos a comprobar ahora en esta evaluación, donde estoy seguro los buenos resultados que mostré previamente van a subir. Pero entonces al final de este curso, de este programa de capacitación, les pedimos a los maestros que lo tomaron, que de manera voluntaria nos contestaran una encuesta de satisfacción, cuyos resultados positivos en todos los casos pues son superiores al 90%. En cuarto lugar, como ustedes bien saben, desde el año 2014, todavía bajo la gestión del secretario Choifet, y luego en 2016, bajo la gestión del secretario Nuño, se llevaron a cabo consultas muy robustas por distintos procedimientos y mecanismos en las cuales participaron aproximadamente 350,000 personas de todo tipo, maestros, padres de familia, especialistas, organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera, porque la reforma mandataba, así lo dice un transitorio, a actualizar el modelo educativo, cosa que se hizo mediante este procedimiento, acaba de iniciar su primera etapa, y ahora es un nuevo modelo educativo que lo que hace es tratar de organizar el proceso de enseñanza en tres ejes, digamos, que tienen que ver con la comprensión del mundo social y natural, las disciplinas curriculares, y un tercer componente más innovador que son las habilidades socioemocionales. El nuevo modelo
acaba de empezar con nuevos planes y programas, con nuevos libros de texto este mes de agosto de 2018, y nosotros pensamos que es realmente un análisis muy, muy robusto. Lo hemos compartido con muchos especialistas dentro y fuera de México para recibir opiniones, se hizo así en su origen, y en términos generales confiamos en que dará muy buenos resultados en un cambio importante en la metodología de la enseñanza. Recordemos nada más que, a diferencia de lo que ocurría con algunas generaciones como la mía, en donde brincábamos prácticamente de la familia, o sea, del hogar a la escuela, y la escuela se convertía en el formador casi único. Ahora ya no pasa eso. En nuestra época así era. Yo soy un poquito mayor que el doctor Mayagoitia, pero en nuestra época, pues así lo hacíamos. Ahora no. Ahora, entre la casa, entre el hogar y el hecho escolar, el que ocurre físicamente dentro, hay muchos otros insumos, tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, etcétera, que han reducido el peso específico del espacio físico que llamamos escuela. Algunos especialistas consideran que la aportación, digamos, de la escuela como tal, concebida así, como un entorno de aprendizaje que se lleva a cabo en un espacio físico determinado, ya es solo de entre el 50 y 60%. Y el otro 50 o 40% depende ya de esas externalidades que ocurren. Y ustedes examinen, hace poco fui a visitar la Escuela Benito Juárez, una de las mejores de la Ciudad de México, por cierto, allá en la Roma, y me tocó llegar cuando estaba sesionando el Consejo Técnico Escolar. Y entonces conversé un buen rato con algunas de las maestras que estaban ahí, y una de ellas me dijo un tema, me dijo: mire, secretario, la verdad es que hay muchas cosas que estamos por descubrir apenas. A mí me llegan, me dijo, niños que ya vienen con habilidades digitales adquiridas, niños que entraron ahora a primero de primaria a los 6 años, pero que cuando tenían 5 años o 4 años, habiendo estado o no en el preescolar, pues desarrollaron un cierto tipo de habilidades digitales porque en su casa había celulares o lo que fuera, y entonces eso hace distinto digamos, a la estructura clásica que teníamos hace otras décadas de cómo abordar ese proceso de enseñanza. Entonces, digamos, la dinámica está cambiando y revolucionándose de una manera mucho más rápida de lo que nosotros pensamos. Y por lo tanto, el nuevo modelo lo que intentó es justamente reconocer esos nuevos retos y desafíos para el siglo XXI. En quinto lugar, decía yo al principio, mejores maestros, mejores alumnos, mejores escuelas. La parte de las mejores escuelas tiene por lo menos 3 componentes. Primero, una mejor organización. El gobierno pasado, la administración federal pasada, inició, si mal no recuerdo, en 2007-2008, un programa que se llamó de escuelas de tiempo completo. ¿Qué son eso? Un programa de escuelas de tiempo completo, donde hay una jornada completa, en fin, comen, etcétera, tiene una plantilla completa esa escuela, etcétera, y que este gobierno continuó y multiplicó. Cuando inició la administración del presidente Peña había aproximadamente 6.700 escuelas de tiempo completo, hoy hay más de 25.000 y son las que están demostrando, por cierto, los mejores resultados prácticamente en cualquier indicador. Acaba de salir, apenas la semana pasada, un estudio del Banco Mundial que evaluó el programa y los resultados son realmente alentadores. Lo mismo ha pasado digamos, en la parte física de las escuelas. Este gobierno diseñó algunos instrumentos de tipo financiero para poder potenciar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con un mecanismo de captación de fondos en el mercado de valores mediante la emisión de un cierto tipo de certificados que nos ha permitido hasta la fecha, digamos, de aquí a diciembre, de aquí a noviembre, hacer la mayor inversión que, según el reporte anual del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es la más importante que se ha hecho en esta materia desde hace 50 años. Y salió también un reporte de la UNESCO que evaluó no tanto el monto de esta inversión, sino si puede servir de referente de buena práctica en materia de modernización física de las escuelas para otros países, y lo están adoptando para exportarlo a otros países más o menos de desarrollo comparable. Ahora bien,
En el ínterin de ello, también ha habido avances importantes en la cobertura, los cuales han sido ciertamente, digamos, inerciales ya a lo largo de varias décadas, prácticamente desde el siglo pasado, pero también hay elementos, digamos, que vale la pena destacar. En el caso de la cobertura en preescolar, este gobierno empezó con poquito más del 70%, hoy estamos casi al 74%, incluyendo los 3 años de preescolar. Si quitamos el primero, o sea, el de los chiquitos que tienen 3 años de edad, y nomás nos vamos al segundo y al tercer año de preescolar, ese nivel de cobertura, que ahí es de 73.9%, anda por arriba del 90%. La razón es que todavía falta hacer un esfuerzo de difusión, un esfuerzo cultural más intenso entre los padres de familia para que se animen a llevar a su hijo a el primer año del preescolar a los 3 años. La razón es muy sencilla. Toda la evidencia empírica muestra que la diferencia en la formación, en el trayecto formativo de un niño, depende centralmente de la educación inicial, que no está en el ciclo obligatorio en nuestro país todavía, y de la preescolar. Y eso nos lleva no solamente a hacer un esfuerzo mayor de divulgación, de persuasión cultural, como dije, en este nivel, sino que también nos ayuda a que en el futuro vayan cambiando, por ejemplo, las decisiones de inversión. El año antepasado vino a México el premio Nobel James Heckman, que ha desarrollado una cosa que así se le conoce, la ecuación de Heckman, que ha comprobado ya de manera prácticamente inobjetable que la tasa de retorno en educación es infinitamente superior entre el año 0 y el año 6 de un chiquitín, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con otros niveles educativos en la media superior o incluso en la superior. No voy a entrar en detalles porque aquí está la Núñez y el Poli, entonces no quiero hablar de ese tema, pero evidentemente que sí ayuda a crear incentivos para un rebalanceo que permita encontrar áreas de oportunidad para invertir más y mejor en la educación inicial y en la educación preescolar. En la media superior también, ya juntando las dos modalidades, presencial y en línea, pues la tasa de cobertura también ha aumentado a ya casi el 86%, y en superior subió del 32% al 38.4%, la meta sexenal era de 40%, todavía no tenemos las cifras de este ciclo escolar actualmente o recientemente iniciado, pero es probable que quedemos cerca, pero de todas formas abre la ventana de oportunidad ese porcentaje en la educación superior para discutir si a largo plazo, quiero decir, los próximos 25 años, en México vamos a observar una tendencia inercial, como pasó en otros países en los años 60 y en los años 70. No está claro si de pronto, digamos, de la manera más o menos habitual, vamos a llegar en alguna década futura al 60% o al 70%, tal vez sí, pero tal vez no, porque el mundo de la educación superior está cambiando drásticamente y la vinculación entre educación superior y empleo también está cambiando de manera muy importante. Les recomiendo que lean el informe que sacó Núñez recientemente con su perspectiva en esta materia en los próximos años, que da pistas muy innovadoras de por dónde puede haber cambios importantes en este nivel. También ha ocurrido un poco lo mismo en la reducción del abandono, me la brinco y me detengo en esta de analfabetismo que, dicho además en el INAP, hace mucho sentido. En el tema de analfabetismo empezó el gobierno con una tasa de 6.2%, hoy está en 4.4% y de hecho ya estamos en 4.17% al mes de agosto de este año. Esto quiere decir que muy probablemente vamos a llegar en noviembre o en diciembre a una tasa de 4%, 4.0%, lo cual ya más o menos con los criterios internacionales nos permitiría decir que México es un país plenamente alfabetizado. Pero cuando uno se mete a la pancita de ese 4.4 o 4.1 o 4%, uno encuentra información mucho más relevante que el promedio nacional, porque uno puede percibir que hay 22 estados que ya están en tasas de analfabetismo de un dígito, de 1% o incluso un poquito menos, tal vez la Ciudad de México, en fin, muchos estados, pero todavía hay 8 o 10 estados que tienen tasas de analfabetismo de 2 dígitos. Y entonces, ¿por qué digo que es importante, dicho esto en el INAP?
porque permite enfocar mejor los esfuerzos de política pública y de carácter presupuestal. Nomás les voy a dar un ejemplo. El estado de Veracruz tiene 212 municipios, de los cuales probablemente unos 80 o 100 tienen tasas de analfabetismo de 20 y tantos %. O sea, eso no puede ser. No puede ser ni desde una perspectiva moral, porque es un elemento clave de exclusión, de inequidad, pero ayuda, esa es la parte buena, a que entonces focalicemos mucho mejor la política pública hacia esos municipios en donde evidentemente puede ser mucho más eficiente la acción de los gobiernos en esa dirección. Decíamos hace un momento, sostenía yo, de cómo ha creado condiciones para que la docencia y los docentes mejoren, y hay algunos indicadores de los cuales les daré creo que 3 ejemplos muy rápidamente. En los exámenes de ingreso, como decía, estamos atrayendo a 1 de cada 4, o sea, en teoría los mejores. Pero hay estados que entre su primera experiencia, 2014, y la última, este año, sus niveles de idoneidad, que son la calificación que les mencionaba, ha subido de manera muy importante. Quintana Roo se fue del 56% al 73%, Colima del 56% al 68%, la Ciudad de México del 52% al 64%, Baja California del 49% al 72% y Baja Sur del 48% al 69%. En segundo lugar, decíamos, ¿qué ha permitido adicionalmente la reforma con la creación, por ejemplo, del FONE? Bueno, pues entre otras cosas, tener un mucho mayor control de las plazas y de pagos del personal federalizado. Hoy el 90% de los pagos se realiza por transferencia bancaria a las cuentas personales de los trabajadores. O sea, esa historia de que a veces llegaba algún maestro en algún estado de la República, algún líder con 100, 200, 300 cheques en la mano y los cambiaba él solito y tal. Bueno, en fin, el FONE ha permitido hacer un ejercicio de control mucho mayor. El reconocimiento de prestaciones económicas que fueron negociadas desde 1993 por los estados de una manera, en algunos casos, irresponsable o desordenada y peor todavía, insostenible desde el punto de vista presupuestal. Cuando entró en vigor el FONE, hubo un proceso de corrección para reconocer las prestaciones que fueron negociadas a lo largo de esos 20 años y que había que buscar la manera de cubrirlas. Se introdujo un convenio de automaticidad, es decir, que ya no hay doble negociación salarial, que llevó en un buen número de estados a un déficit en el gasto público de educación, permitió enterarle, como suele decirse, al SAT los impuestos que algunas entidades, dicho con un tecnicismo, le jineteaban al fisco, porque al mismo tiempo que yo le pagaba al maestro Luis Miguel Martínez Ansúrez, yo debía haber en tiempo real enterado la parte del impuesto al SAT. Entonces yo le pagaba a este señor, pero me quedaba con lo del impuesto y lo usaba para otros rubros de gasto, algunas emergencias, salud o lo que fuera. Al final le terminaba pagando a Lolita, pero podían pasar meses, etcétera. Bueno, con el SAT, nomás en el primer año, de corrección, el SAT recibió por este concepto 16,000 millones de pesos más en concepto de recaudación. Por supuesto, no nos devolvieron nada a la SEP, no importa, pero al final ayuda un poco en términos de recaudación. Y luego se hizo un ejercicio importante el año antepasado de compulsa entre el formato estadístico llamado 911 y la información del FONE. Es decir, medimos en prácticamente todo el país. La 911, ¿qué me decía? En la Escuela Benito Juárez hay 40 maestros. Y la información del FONE, referida a ese mismo centro escolar, me decía que había 60. ¿Dónde estaban los 20? La diferencia de 20. Uno podía haber pensado, o sea, el primer pensamiento, mal pensados como somos, es que formaban parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Sí había algunos casos así, pero no eran la mayoría, hay que reconocerlo. Una buena parte eran cambios de centro de trabajo, en donde el maestro se fue a una nueva escuela por razones de servicio, pero su clave la dejó en la anterior, entonces nomás hay que actualizarla y llevársela a la nueva. Cosas de ese tipo. Sí había algunos pilotos, en fin,
pero insisto, no recuerdo ahora la cifra de ese total, pero no era un porcentaje, digamos, significativo. Bueno, esto permitió identificar 44,000 plazas que tenían algún tipo de irregularidad y que costaban aproximadamente 5,000 millones de pesos anuales. Y es un ejercicio que vamos a hacer anualmente, porque naturalmente la nómina es dinámica, no es estática. Y luego, ya voy casi terminando, siempre que sale un reporte tipo PISA o TALIS o cualquiera de estos a nivel nacional, solemos decir, y es lo mismo, y los medios de comunicación, particularmente la radio, repiten el latiguillo cada vez que sale. Vean, qué mal estamos como país en matemáticas, en lenguaje y comunicación, en X o Z. Sí, es verdad que los promedios nacionales suelen ser así, pero suelen ser así porque la posibilidad de moverlos como promedios nacionales es infinitamente más lenta de lo que ocurre a nivel subnacional. Y en los resultados de Planea del año pasado, comparados con los de 2015, surgió un fenómeno que me parece que es muy alentador y es digno de estudiar porque permite multiplicar buenas prácticas. Por ejemplo, en lenguaje y comunicación, lo que antes habríamos llamado español, digamos, hubo 11 estados que incrementaron su puntaje promedio. En algunos casos, como Sonora, 29 puntos, lo cual es 2 veces un poco la diferencia que ya es estadísticamente significativa. Colima 14, Coahuila 13, etcétera, etcétera. Pero lo más notorio, fíjense ustedes, es que los estados que al revés, que bajaron sus puntajes, no son los estados típicos del sur-sureste o los más rezagados, sino son estados que en otras variables pues han solido ser exitosos, como por ejemplo de la Franja Roja, que es el promedio nacional. Querétaro es un estado que va muy bien en muchas variables y sin embargo redujo 5 puntos en esta prueba. Aguascalientes redujo 10. Bueno, ya saben, hay gobernadores buenos y otros no tan, en fin. Aguascalientes 10 puntos. Yucatán, que es un estado que tiene niveles de competitividad muy buenos, bajó 12 puntos en esta disciplina, y así. Y luego lo mismo pasó, incluso mejor en matemáticas, en donde 18 estados aumentaron su puntaje promedio también, Sonora, Coahuila, San Luis, Campeche, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué hicieron unos que dejaron otros de hacer? La respuesta es que muchos de ellos hicieron intervenciones focalizadas, lo que ustedes quieran y gusten, pero lo más relevante es que en un cuadro que me hizo el favor de compartir el doctor Sergio Cárdenas de CREFAL, se observa muy claramente que los avances, la mejora de los resultados es obviamente más rápida a nivel subnacional que en el promedio nacional. Y eso ha pasado, según la información que Sergio me hizo el favor de proporcionarme, en Brasil, en Sudáfrica, en Portugal, en Canadá, en los Estados Unidos, en Polonia, etcétera, etcétera. Lo cual abre, por eso mencioné muy al principio que la reforma y su corpus legal incluyeron definiciones más puntuales de concurrencia estatal, abre la posibilidad a que los estados, los gobiernos estatales, la comunidad educativa estatal pueda hacer intervenciones mucho más quirúrgicas que van a dar resultados mucho más rápidamente de los que los vamos a ver a nivel nacional. Los cambios de este tipo a nivel de los países son más lentos, 20, 25, 30, 35 años y la experiencia internacional es sumamente reveladora al respecto. Por último, la reforma punitiva, bla, bla, bla. Bueno, en las distintas encuestas que se hicieron el año pasado, hasta la última que se levantó en el mes de diciembre, pues esta era la reforma con mayores niveles de aprobación de entre las 13 que se hicieron en esta administración. Todas son importantes, es verdad, pero esta, creo yo, es la más sensible, porque pues en ella está involucrada nuestra familia, nuestros hijos, la educación es un ámbito cercanísimo a nuestro entorno familiar, personal. Entonces, que el 64% exprese niveles de aprobación en torno a esta reforma me parece que es un dato muy revelador. Y lo mismo ha pasado con otros de sus componentes. Simplemente les pido que fijen su atención al señalado destacado con la flechita roja, que corresponde a una encuesta. Las otras son encuestas
a población abierta, nacionales y en vivienda. Esta encuesta fue específicamente levantada en escuelas. Se tomó una muestra de 500 escuelas en todo el país en educación básica. Bueno, el 60% de los maestros piensa que la evaluación es fundamental para su desarrollo profesional. Y por último, en esta encuesta que hace periódicamente el INEGI, llamada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ustedes pueden ver ahí en el recuadrito rojo cómo a la pregunta de cuáles son los principales problemas que usted percibe en su entidad federativa, bueno, pues la baja calidad de la educación pública aparece en el 8º lugar, y entre 2015 y 2017 ese porcentaje de respuesta se redujo del 14.1 al 11.2%. Por lo tanto, entonces, ¿qué viene, un poco qué faltaría, en fin, un poco para esta reforma? Nadie tiene una bola de cristal para lo que va a ocurrir en los siguientes años, pero por lo menos de aquí, digamos, en lo que es nuestra responsabilidad, yo concluiría con 3 cosas. La primera es que ya ha empezado la primera etapa del nuevo modelo educativo en este ciclo escolar, habrá que continuar ya en el siguiente ciclo escolar. Segundo, y esto es muy importante, toda la evidencia internacional muestra que el éxito de toda reforma educativa depende de ciclos de política que son relativamente largos y que deben ser continuados. Y tercero, que el factor gobernanza, la gobernanza del sistema educativo nacional, lo que quiere decir la federación, los estados, el instituto, los sindicatos, etcétera, y el alineamiento en los estados será el factor clave para una instrumentación institucional y política exitosa que dé los resultados deseados a mediano y a largo plazo. Alguien podría preguntarme, bueno, ya está muy bien con lo que dijo, ¿qué viene en adelante? Pues nadie lo sabe, pero me gustaría terminar citando a Valle Inclán, que decía, hay que recordar siempre que el presente aún no es historia y tiene caminos más realistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, en esta conferencia magistral. Bien, ahora cedemos la palabra al maestro Arturo Velázquez Jiménez, director general del ILSE. Es licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y maestro en Sociología Industrial por el Imperial College of Science and Technology and University of London. Ha sido director y representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, asesor de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, asesor de certificación de programas académicos de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, director general de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, coordinador de programas académicos de la ANUYES y es asociado del INAP. Actualmente es director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Bien, cedo la palabra al maestro Arturo Velázquez Jiménez. Adelante, maestro. Muchas gracias. Solamente voy a tomar unos minutos de intervención para contextualizar y agradecer en primer lugar al licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública y presidente del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, del ILSE, y asimismo también a Carlos Reta Martínez por haber sido tan generoso en albergar este evento, en donde vamos a formalizar este convenio de colaboración que viene mucho al caso con todo el tema que nos ha expuesto el señor secretario de Educación Pública con respecto a la búsqueda de la calidad de la educación educativa. Ese es el propósito de este convenio que estamos formalizando en esta ocasión y que tuvo bien a acompañarnos y atestiguar
el señor secretario Otto Granados, para poner en marcha algo que hemos venido trabajando ya de manera informal entre el INAP y el ILCE con respecto a ciertas acciones en búsqueda de esta calidad de la educación. El ILCE como organismo internacional y el INAP como organismo nacional cuentan con una vasta experiencia, una gran cantidad de trabajos académicos y prácticos que vale la pena compartir en la región latinoamericana. Ese es el esquema que estamos buscando. El INAP tiene un gran conocimiento, el ILCE también tiene otro conocimiento, ya lo comentó también el secretario Granados en su exposición muy clara del estado del arte que guarda México, pero ese es un referente para el resto de la región latinoamericana y eso es lo que buscamos compartir, lo que bien o mal o para poder colaborar con el esfuerzo que en todos los países de la región Latinoamérica se están dando para unas reformas, como ellos le hayan llamado, reformulación del trabajo educativo en sus países. Bueno, creo que todos tenemos algo que compartir. Así es que el convenio que se va a firmar está enmarcado en ello y por ello agradecemos también esta presentación del secretario que nos ubica en el caso concreto de México, en dónde estamos, dónde hemos podido avanzar. Todavía hay mucho que trabajar, efectivamente esto es una inversión, como ya lo mencionó, hay mucho que se tiene que revalorar y no puede tampoco quedarse nada más en el tintero. El convenio, señor secretario, está enmarcado en este sentido. Por un lado, en la búsqueda de la internacionalización del conocimiento, que eso es lo que permite el ILCE y con la participación de los demás países y con el instrumento que cuenta el ILCE del radio, televisión y el canal iberoamericano, el poder hacer pues esta difusión de lo que se está realizando en términos de programas académicos, de formación de recursos humanos en los centros educativos nacionales y de la administración pública o de la parte de instituciones de educación superior, el compartir publicaciones, tenemos esta posibilidad de tener un centro digital para poder tener acceso a ellos, hay esta posibilidad en el INAP, hay esta posibilidad en el ILCE y creemos que todo ello permitirá que la movilidad académica se dé y como bien decía el secretario Granados, el aprovechar pues, la experiencia que se tenga de los académicos en todos lados. Así es que lo que buscamos es estar acorde con el objetivo 4 de los ODS planteados por Naciones Unidas y por la UNESCO, sobre todo en lo que se refiere a este objetivo de la calidad de la educación, que es un objetivo transversal, no es uno de los 17 objetivos, es uno que debe de cortar con todos los demás y eso es a lo que le apostamos. Y eso es lo que veíamos que la reforma educativa en México y lo que se ha planteado, está planteando el poder participar y contribuir en el mejoramiento de los demás objetivos planteados por las Naciones Unidas. Así es que buscamos que haya una educación inclusiva, de equidad y de calidad y que se promueva el aprendizaje a lo largo de la vida. Era el contexto en el cual queríamos ubicar esta reunión y agradecerle nuevamente al maestro Otto Granados el haber compartido la experiencia de México, a Carlos Reta el haber también apoyado en toda la organización del evento y a todo su equipo aquí presentes, a todos ustedes por habernos acompañado en este evento. Ya lo mencionó el secretario Granados, están instituciones de educación superior, viejos, jóvenes colegas que hemos compartido muchas experiencias y que no queremos mencionarlos para no omitirlos. Así es que era simplemente eso, maestro Granados, el poder contextualizar el propósito de este convenio. Agradecemos las palabras del maestro Arturo Velázquez Jiménez, director general del ILCE. A continuación se procederá a la firma del convenio de colaboración. Por el ILCE firma Arturo Velázquez Jiménez, director general. Por el INAP firma Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo. Y como testigo de honor firma Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Voy a violar un principio que me había impuesto hace 2 días. Le consta a Alfonso Grey.
me iban a pasar quién sabe qué firma, les dije yo, ya no voy a firmar nada, excepto mi renuncia. ¿Sí o no? Ya lo leyó. Entonces ahora voy a violar ese... No, vale. Bien, y ahora damos paso a la toma de fotografía institucional de los integrantes del Presidium. Adelante, por favor. De esta manera damos por concluido el acto. Agradecemos a todos los asistentes por su presencia y a quienes siguieron esta transmisión especial a través del canal ILCE TV en YouTube. Una servidora, Claudia Forastieri, se despide de ustedes deseándoles que pasen muy buenas noches. Enhorabuena y hasta pronto.